Exactamente, las dos últimas ponencias, que son el agricultor tenido en Cuenca, contexto y perspectivas de futuro, y la otra es el agricultor tenido en la localidad alcarreña de Casal de Talamanca. Van a hacerlas conjuntamente y ahora las tres. Bueno, buenos días. Primeramente agradecer a toda la gente que ha organizado este congreso y también a toda la gente que estamos participando. La verdad que compartir ideas y experiencias pues al final nos ayuda a seguir creciendo en este proyecto. Bueno, nosotras somos Iris, Silvia e Irene y trabajamos en la asociación Sembria. Bueno, Sembria surge como un proyecto de emprendimiento un poco desde la necesidad, ¿no?, de dinamizar el territorio rural a través de procesos participativos que contamos con la sociedad para elaborar nuestros proyectos, eso quiere decir procesos participativos. Funcionamos un poco como nexo de unión entre la administración y el territorio, aportando un poco de conocimiento científico-técnico al territorio y recogiendo el territorio el conocimiento local. Entonces, bueno, estamos muy contentas de estar hoy aquí porque bueno, el seguimiento de la población nidificante de aguilucho cenizo en Cuenca y en Guadalajara fueron nuestros primeros proyectos, por los que hemos podido pues, continuar y esperamos pues, seguir haciéndolo. Entonces, bueno, para contar un poco, ¿no?, porque al final somos pues, tres chicas, no estoy acostumbrada a dar las cosas al final somos tres chicas jóvenes emprendedoras, venimos de Madrid, pero pues, nos hemos ido directas al territorio rural. Y pues a veces un poco a la hora de conseguir todos estos proyectos pues siempre estamos un poco en la dicotomía de cómo llegamos a esta financiación, ¿no? O sea, para nosotros era muy importante hacer un trabajo que tuviera un salario y para nosotras poder vivir de ello. Entonces, bueno, el proyecto en Barajas de Melo, Leganiel y Benichón, que fue la zona de Cuenca, se obtuvo gracias a unas compensatorias que se quiere transformar en regadío la parte izquierda, el margen izquierdo del río Tajo, en los municipios de Leganiel e Illana, en Cuenca, y luego la parte del Casal de Talamanca, pues ahí sabíamos por otras experiencias que había aguilucho cenizo, y entonces pues directamente cogimos y hablamos con el concejal de Medio Ambiente. Le comentamos bueno, que ahí había población de aguilucho cenizo y que se estaba de acuerdo en hacer el seguimiento. Pues le convencimos, le gustó un montón el proyecto y nos financió. Y ahora pues mis compañeros van a contar un poco de las experiencias. Pues, a ver, en realidad esta ponencia sobre todo va a estar dirigida a nuestras experiencias, las experiencias que hemos tenido, no tanto a dar datos. Creo que hay cuestiones que son compartidas, con diferencias entre regiones, pero al final queremos salir de aquí como motivadas y con una actitud proactiva, ¿no?, de poder ver cómo poder juntar esfuerzos y a nivel estatal, ¿no?, pues para la conservación de la especie. Entonces, así por dar unas pinceladas rápidas, esta zona de Cuenca tiene la particularidad de, bueno, es la vega del río Calvache, que desemboca en el Tajo. Es una zona llana, así entre unas sierras, y tiene la particularidad de que varias parcelas de trigo y cebada están regadas, ¿vale? También hay bastante movimiento con el tema del ajo y bueno, algunas parcelas en pistacho. Empezamos con la campaña a mediados de mayo. De hecho, los mejores resultados en cuanto a detectabilidad de las parejas los tuvimos pues, cuando estaban con los vuelos de cortejo a finales de este mes. Entre mayo y junio hicimos la detección de nidos y la campaña de salvamento de cosechas, y también le hemos dado mucha fuerza al tema de divulgación y sensibilización dentro de los márgenes que la financiación nos deja, porque al final este tipo de proyectos están mucho más enfocados al tema de seguimiento y parece que esta parte se queda un poco siempre ahí olvidada y depende de la empresa o la asociación o la entidad que lo lleve a cabo el darle más importancia o no. Entonces, en cuanto a resultados, detectamos 10 parejas, 9 de ellas seguras. Y luego, bueno, por poneros así un poco datos, esta es la tabla de los resultados en cuanto a nidos. Encontramos 9 nidos
con diferencias pues de magnitud, de que en uno encontramos 6 pollos bastante mayores cuando entramos al nido. Nosotros lo que hacíamos, al final, nuestro trabajo terminaba con la detección de los nidos. Luego se encargaban los agentes medioambientales de lo que es la campaña de salvamento. Aunque sí que apoyamos estas tareas porque al final, si nosotras hemos sido las que hemos estado haciendo el seguimiento, podíamos acertar con mayor precisión dónde iba a estar el nido. Entonces, antes de la cosecha, se entraba al nido, se valoraba el estado del nido y en función de si había huevos, pollitos o pollos más grandes, pues ya decidíamos. Y lo que sí que así por decirlo como nota interesante es que si veíamos pollos muy pequeños o huevos, normalmente los recogíamos y nos los llevábamos al centro de recuperación. Porque sí que experiencias anteriores en esta zona, y sobre todo hablando con los agentes medioambientales, nos decían que después de la cosecha que si estaban pollos no suelen salir adelante. Luego también otra particularidad ha sido que había parejas que tenían comportamientos de tener pollos bastante mayores y luego a la hora de entrar al nido nos encontrábamos que estaban en huevos o eran pollitos de pocos días. Nos daba la impresión de que puede que fueran puestas de reposición, pero bueno, no lo podemos aseverar porque no habíamos entrado antes al nido, ¿no? Luego, por norma general sí que hemos tenido bastante buena aceptación por parte del sector agrícola. Es verdad que es una zona que llevan años con la campaña, entonces ya están acostumbrados a todo esto. Y nada, lo que he comentado de Albaladejito. Y luego nos parece interesante traer los resultados de la campaña de divulgación porque fuimos al cole de allí, de Barajas de Melo, que es la población más grande y donde también se concentra todo el grueso de las parejas. Y bueno, y nos damos cuenta pues que al final los niños y las niñas no conocen su entorno, no saben de la existencia de estas especies y mucho menos de su problemática, ¿no? Y nos parece pues un punto interesante de poner sobre la mesa y bueno, de ver que es necesario más trabajo sobre esto, ¿no? Y algo que nos llamó mucho la atención es que todos estos trabajos se han ido desarrollando durante años y al hablar con la alcaldesa de uno de los pueblos nos dijo que ella no tenía conocimiento de que estos trabajos se estaban realizando en su municipio. Entonces, bueno, nos parece interesante que desde los ayuntamientos se conozca que se están haciendo esos trabajos, ¿no? Porque al final, cuanto más gente estemos en el ajo metidos, pues más alcance podremos tener, ¿no? Y luego también hemos hecho estas pegatinas que veis aquí, que les suele gustar mucho porque las suelen pegar así en los coches o tal. Y bueno, como es verdad que nosotros no teníamos contacto directo con los agricultores, sino que lo tenían los agentes medioambientales o la Junta, pues bueno, sí que nos gustaría, si seguimos con la campaña en años posteriores, pues seguir con esto, ¿no? Porque de hecho era muy gracioso, nos venían a preguntar que este año qué les dábamos, si camiseta o sea, que les gusta, que es algo así que no está de más hacer. Bueno, yo os voy a contar un poco la experiencia en Guadalajara. Tampoco he puesto datos concretos y tal porque no hay datos previos en esta zona, por lo menos que tengamos nosotras acceso. Hay una consultora que está trabajando con Aguilucho en la misma zona que lleva haciendo la campaña 3 años. El concejal de Medio Ambiente, desde el alcalde, no sabían que se estaba haciendo esta campaña de aguiluchos por parte de la consultora, por lo que, como continuando un poco en la línea de lo que decía Silvia, pues señalar un poco la falta de comunicación entre áreas del ayuntamiento, que es un poco, pues bueno,
que a lo mejor nosotros desde fuera, desde las asociaciones, desde la propia gente del pueblo, pues quizás tendríamos que darle un poco más de importancia, ¿no? A que haya este tipo de comunicación y que haya seguimiento de los proyectos que se hacen, etc. El casar está en la campiña alcarreña, que está al norte de la cepa más famosa de Madrid, de la cepa cerealista Jarama y Henares, colinda con ellos. Al final vamos a ahondar un poquillo más en este tema, pero bueno, actualmente hay proyectadas en esta zona 1.290 hectáreas de fotovoltaicas, entre proyectos que están en curso, en tramitación, en alegaciones, etc. Así que bueno, es una zona que nos pareció muy importante porque está al lado del reducto de Esteparias en Madrid. Y bueno, pues no se hacía nada, así que sabíamos que había aguilucho cenizo, nos pusimos en contacto con el concejal, nos avaló y ahí empezamos. Los resultados, como digo, hemos tenido 2 nidos seguros y 2 de ellos de cenizo y 1 de pálido. Nosotros hemos hecho el seguimiento tanto de cenizo como de pálido, no hacíamos distinciones. También señalábamos los nidos que encontrábamos de lagunero y en cereal, o por lo menos les teníamos dentro de la ruta, ¿no? Para echarles un ojo. Es una zona que ya digo es muy pequeña, son 52 kilómetros cuadrados, es todo, más de la mitad de la superficie del municipio está dedicado a cereal de secano, son todo llanuras esteparias, entre alcarrias, con tamaño de parcela no muy grande, hay parcelas muy grandes, pero luego hay bastante borde, o sea, es una zona que no está muy intensificada. Y bueno, en cuanto a resultados, pues un nido fue cosechado por equivocación del agricultor, como aseguro que nos ha pasado a todos, pues le dices el número de la parcela, como no es una notificación por escrito, pues bueno, al final el agricultor se equivocó, cosechó la parcela que tal y se llevó el nido. Cuando fuimos se le notificó un viernes y cuando fuimos el lunes ya estaba cosechado, la pareja había abandonado la zona y tal. Otro nido fue cosechado por negativa colaboración del agricultor. En este caso me gustaría explayarme un poco porque yo todas mis experiencias anteriores, el año pasado estuve con Terra Naturalis haciendo la campaña de aguilucho en la cepa y tuve la gran suerte de que todas las experiencias con los agricultores fueron súper buenas. Estaban receptivos, alguno, pues bueno, un poco más negado al principio, pero en cuanto entraban en la dinámica, te conocían y hablaban un poco contigo, entraban y muy bien, te llamaban ellos, súper bien. Este hombre, los contactos vía telefónica los hizo un compañero que se llama Manu, que es un compañero, el compañero de la consultora específicamente. Él se encargó de hablar con él, ya él vio que no estaba receptivo, ponía muchas quejas, debía de tener algún tema personal con el ayuntamiento, bueno, ya sabemos que aquí se conocen todos más o menos. Y el caso es que no dijo nada, pero el mismo día de la cosecha nosotros nos personamos en la parcela a pie de parcela al amanecer para asegurarnos que cuando entrara la cosechadora estuviera la hembra en el nido y pudiéramos localizar el nido con precisión y sin necesidad de entrar al nido y tal, estaba muy cerca del borde. Era un nido que si hubiéramos estado subidos en la cosechadora asegurándote que está la hembra dentro del nido, lo detectas en ese mismo momento, dejas el rodal y no hay más aquello. Pero bueno, el agricultor cuando nos vio allí directamente llamó por teléfono al cosechador y le mandó entrar a la parcela. Entonces en la primera línea de cosecha se llevaron al nido. Fue una cosecha larguísima, duró 9 horas, fueron 22 hectáreas de parcela. Nos quedamos a pie de parcela a las 9 horas, la hembra no dejó de volar durante las 5 primeras y luego ya se alejaron los dos y se fueron. El tercer nido que ponemos aquí desaparecido estaba a escasos kilómetros de un kilómetro estaría de este nido que fue cosechado por no colaboración. Usaban el mismo cosechador, los propietarios eran conocidos y el caso es que ese nido el día anterior, 2 días antes lo habíamos levantado a la hembra y habíamos visto que tenía huevos, o sea, lo teníamos marcado y tal. Huevos no, perdón. No entramos, perdón, que me estoy liando.
El caso es que, bueno, levantamos a la hembra, había un nido, algo había ahí. Y cuando llegamos ese mismo día no había nada. Entonces suponemos que, pues bueno, pues que se lo llevaron. Y en todo esto quería explayarme porque yo quería aquí reforzar, como han dicho los compañeros de Valladolid también, que yo la cosa en claro que saqué de este problema que tuvimos con el agricultor que no quería colaborar fue que yo si pudiera volver atrás, hubiera empezado a trabajar con los cosechadores directamente. O sea, hubiera obviado el colaborar con el agricultor. En este caso y en muchos hay cosechadores que barren zonas, entonces un mismo cosechador trabaja en muchas parcelas. El último actor que tiene la vida en sus manos de los animales son los cosechadores, al final. Yo creo que desde mi punto de vista invertimos demasiado poco tiempo en colaborar directamente con los cosechadores. Está muy bien actuar con los propietarios, pero en estos casos en los que son gente que es muy difícil que le hagas cambiar de opinión o que puedas llegar a un punto medio de entendimiento, pues yo pasaría directamente a hablar con los cosechadores. También creo que lo que no hubiera una notificación formal desde el inicio por escrito por parte de la administración, a pesar de que aquí se hizo el procedimiento normal, yo creo que es nosotros localizamos el nido, se lo comunicamos a la administración, ellos te dan el nombre del agricultor y tú hablas con él y tal. No hubo una notificación formal escrita, entonces yo no sé si eso influye a la hora de que los propietarios se tomen en serio este tipo de cosas, de tener nidificación en sus parcelas de especies delicadas. Y luego también señalar que el día de la cosecha frustrada de 9 horas, desde el minuto 1 que yo empecé a ver la negativa y la deriva que estaba tomando la actitud del agricultor, yo empecé a llamar a forestales que conozco de la zona. Empecé a llamar a los forestales de la zona, ninguno pudo atenderme. Finalmente pude localizar, me dieron el teléfono de un forestal que a título personal, oye, no le digas que te he dado el teléfono, total, que le llamé y cuando terminó su retén de incendios vino. Lo único, ya llevaba la cosecha como 6 horas o así, pero el forestal vino, conocía a los cosechadores, habló 2 minutos con ellos y en 2 minutos estaban haciendo cambio de cosechadora, o sea, de cosechador, y nos montamos en la cosechadora porque no pusieron ningún problema. Los cosechadores ni siquiera sabían que queríamos montarnos en la cosechadora. Entonces, directamente este hombre intermedió súper de buenas y ya, pues bueno, aunque no sirviera de nada, pero para mí fue una lección porque dije, joder, si hubiera habido una presencia de autoridad con aquellos agricultores que ves que son reticentes desde un primer momento, yo sí que creo que es esencial que haya una presencia de autoridad que te avale, porque si no, no tiene mucho que hacer, la verdad. Y ya está. Bueno, y como comentaba anteriormente, le vamos a dar como más importancia a algo que hemos llamado consideraciones y propuestas. Yo creo que estar aquí es una oportunidad para todos y para todas porque al final supone una forma de intercambiar experiencias, de saber qué pasa en otros territorios. Estaría muy bien y soy consciente de que hay gente que está trabajando en esto, de aglutinar todas estas no tanto ya como experiencias, sino como una especie de protocolo, medidas a seguir así un poco generales pues para saber por dónde tirar, ¿no? Y bueno, hacer la invitación también a que creo que el espacio idóneo es mañana, pues poder recoger todo esto, ponerlo sobre la mesa y ver qué hacemos. Entonces, así, por empezar con alguna, obviamente los factores climáticos, y no solo climáticos, sino también aquellos que tienen que ver con cuestiones económicas y de rentabilidad, al final condicionan totalmente una campaña y es necesario tenerlos en cuenta. Nosotras particularmente tenemos un vacío de información de qué pasa con los pollos o con los adultos una vez se abandona el nido. Entonces nos parece muy necesario que haya proyectos o que siga habiendo proyectos de marcaje y seguimiento
bueno, con emisores GPS o lo que se considere. Nos parece que la primera fase de localización de los nidos es clave, y por la experiencia que hemos tenido nosotras creemos necesario que esas personas que han estado participando en la localización del nido también estén presentes en la campaña de salvamento. Nos da la sensación de que parece que cuando se hace algo con el aguilucho es por un interés personal de la persona de turno de la administración o de la agente medioambiental, y que si no le interesa mucho la especie, pues no se hace tampoco mucho. Entonces estaría bien que, ya que es una especie que está catalogada, pues que se pudiera impulsar un programa, ¿no?, formal, con una estrategia común y recursos comunes. Esto se liga con lo siguiente, ha salido también en otra ponencia, pero al final los agentes medioambientales, sé que hay algunos aquí, sois los que estáis todo el día en el campo. Justo la campaña de salvamento coincide con incendios, y muchas veces a duras penas pueden acompañarnos o estar ahí presentes, ¿no? Entonces sí que me parece importante pues mimar a este cuerpo, ¿no?, de agentes medioambientales, y que se les dote también de recursos, ¿no? Y es muy importante también esa coordinación entre las empresas o entidades que trabajamos en el territorio, el cuerpo de agentes medioambientales y la administración pública. Sin esa coordinación, pues al final vamos cada uno a nuestro asunto y parece que se diluyen las fuerzas. Creo que es muy importante hacer hincapié en lo que comentaba Iris, que haya una notificación formal en el momento en el que se localiza un nido en una parcela, o sea que desde la administración se le mande al agricultor una notificación formal explicándole que tiene una especie protegida en su parcela, las actuaciones que en tal caso se van a acometer, como una nota informativa que, bueno, pues que parece que le da más seriedad y que ponga en preaviso a esa persona de que se va a actuar en su caso con esa especie, y animando a su colaboración. Además, esto es un amparo para las personas que trabajamos con esta especie, ¿no?, que muchas veces pues, la experiencia que hemos tenido en el CASAP lo ha demostrado, que yo a título personal me persono allí y no me van a tomar en cuenta, incluso tengo que aguantar actitudes pues, que trasgreden los límites del respeto, ¿no? Y creo que como profesional pues, no tengo por qué aguantar eso. Insistir en la coordinación entre las diferentes direcciones generales. Aquí creo que el grueso de las personas que trabajamos en conservación, me hace falta gente que esté vinculada a la agricultura. Estaría muy bien que hubiera aquí agricultores y que estuvieran en este debate. No se trata de señalar a nadie, creo que actuar todos por un objetivo común, no por un objetivo común porque creo que cada uno quizá tenemos objetivos diferentes, pero sí el territorio es común, ¿no? Y eso es importante. La comunicación fluida y permanente, la experiencia también que hemos tenido este año denota que realmente no hay visibilización de este tipo de proyectos. Trabajar realmente con el cosechador, que parece que queda ahí un poco descolgado, ¿no?, de todas las acciones, sobre todo de divulgación. Luego esto es algo que bueno, que sé que puede ser controvertido, pero al final hay una normativa y una legislación. Nosotras siempre ponemos el mismo ejemplo: si yo voy a 150 por una carretera que está a 90 me van a multar. Pues hay una normativa que todos y todas tenemos que cumplir. Salió en la ponencia de ayer la condicionalidad, o sea, si tú no cumples con una serie de premisas, no puedes recibir la PAC, ¿no? Entonces está muy bien compensar, pero también estamos sujetos todos a una legislación y a una normativa. La coordinación entre ayuntamientos, agricultores, empresas y población local de cara a divulgar la presencia de esta especie y del medio estepario. Al final la sensación que tenemos es que se percibe como un medio de escaso valor, y bueno,
creo que es tarea nuestra también revertir esto. Y especial hincapié al tema de las renovables. O sea, creo que todos estamos de acuerdo que no es que que tiene que ser una implementación planificada, ¿no? Y apostar por otro tipo de modelo distribuido cerca de los centros de consumo. Por poner un poco en cifras lo que comentaba anteriormente, estos datos nos los han proporcionado Aliente, no sé si conocéis a la plataforma, que está pues, bueno, aglutinando esfuerzos en contra de esta expansión desmedida de las renovables, sin ningún tipo de criterio y planificación. Entonces, bueno, como por poner un poco sobre la mesa datos, creo que es mucho más ilustrativo este mapa entre los proyectos que ya están operativos, los que están proyectados, pues suman más de 12.000 hectáreas, 7.000 solo en la campiña y en zonas, bueno, pues como comentaba el compañero, que no son zona cepa, pero sí que tienen un incuestionable valor para la conservación de especies esteparias. Y en Cuenca pues se proyectan 2.200 toda la zona donde nosotras hemos trabajado. Y bueno, yo creo que también poner sobre la mesa el modus operandi, ¿no? de este tipo de proyectos, ¿no? Donde las empresas que captan a los propietarios son distintas a los que luego construyen, a los que luego lo operan, a los que luego lo desmantelan. Lo que todos ya sabemos, no sé, creo que por mucho que estemos debatiendo aquí cuestiones en cuanto a metodología, si nos van a llenar el campo de placas fotovoltaicas no vamos a tener muchos que seguir. Entonces, bueno, sí que creo que es algo que quizás de este congreso pues, pueda salir una propuesta, ¿no? De qué podemos hacer entre todos. ¿Iba a decir algo? Nada, eso, no sé si queréis añadir algo. Bueno, a mí me gustaría añadir que nuestro trabajo funcionó bastante bien porque estuvimos mucho tiempo en el territorio, o sea, nos involucramos bastante con la población, nos involucramos bastante con los agricultores y bueno, a día de hoy los agricultores nos llaman a nosotras si se encuentran, como siguen cosechando en verde, pues nos llaman a nosotras si se encuentran cualquier animalito en el campo. Y antes de llamar a lo mejor a un agente medioambiental o a otra persona, ¿no? Entonces también un poco eso como de cara al trabajo que todas las personas que estamos aquí realizamos, ¿no? Como involucrarnos mucho en el territorio porque realmente así es como la gente también va a tener consciencia de que estamos ahí trabajando y de que existe pues lo que estamos haciendo, ¿no? Me acabo de acordar. Creo que es una oportunidad de nuevo que haya un grupo ibérico de agricultores porque creo que puede ser un punto, un nexo común entre todos y donde a lo mejor tenga más fuerza, ¿no? Todo lo que se haga de trabajos en relación con esta especie pues puede estar focalizado a través de este grupo y no sé, hago la invitación pues a darle una vuelta y ver cómo podemos coordinarnos, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias por vuestra intervención. Ahora, precisamente lo que acabas de decir, ahora sabría cuando se haga alguna pregunta, si hace a lo que habéis dicho, hay un tiempo para debate precisamente donde se puede hablar de ese tipo de cosas. Pero bueno, previamente, si hay alguna pregunta. Parece que queda más claro que el agua, porque alguien quiere hacer una pregunta.